nombre es Fernanda Bazán y como habrán visto en nuestro video de presentación, somos un gremio que busca impulsar en esencia la industria nacional. Son 128 años que tenemos como organización, años que nos respaldan y en los que hemos venido trabajando en pro del desarrollo de nuestra región. Es por eso que adicional a los servicios que brindamos a nuestros asociados y empresarios, tales como reuniones de networking, ruedas de la industria, defensa gremial, las asesorías legales, tributarias y demás, creamos estos espacios en los que, en alianza con diversas instituciones de la región, nos permitan estar informados sobre diversos temas de interés. Esta oportunidad, este espacio llega con el respaldo de la empresa Tuesta Bullón, grandes abogados y consultores, empresa socia de la SNI sede Ucayali. Es una empresa de servicios jurídicos que cuenta con un staff de profesionales especializados en los campos del derecho civil, penal, administrativo, forestal y financiero. Tuesta Bullón, grandes abogados y consultores, brinda asesorías y gestión de procesos judiciales en temas civiles y comerciales, además de gestión de procesos penales con especial énfasis en delitos ambientales, delitos de corrupción de funcionarios y delitos económicos y patrimoniales. Te da todo el asesoramiento financiero que necesitas para poder solucionar créditos vencidos y recuperación de créditos por bienes o servicios. Cuentan con soporte legal a nivel local, regional y nacional, siendo ellos la mejor opción para todos tus inconvenientes jurídicos. La dinámica del día de hoy será la siguiente. Tenemos la presentación del tema del ponente y posterior brindaremos un espacio para que ustedes puedan realizar todas las consultas con respecto al primer tema. De la misma manera se realizará con el bloque 2. En esta oportunidad tenemos a dos increíbles ponentes brindándonos el soporte para dos temas trascendentales para el sector privado. En el primer bloque de hoy tocaremos el tema de cobranzas de deudas y solución de deudas con empresas del sistema financiero a cargo del abogado Segundo Ruiter Grandes de Nazoa, quien es actualmente jefe del área de recuperaciones de Tuesta Bullón Grandes Abogados y Consultores, especializado en cobranza prejudicial, negociación de deudas con entidades financieras, con más de 16 años de experiencia en el rubro de recuperación de deudas, productos financieros, ventas, atención al cliente y relaciones humanas. Adelante, por favor, Segundo. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecido por la presentación. Ya me han presentado de manera idónea, creo yo, y voy a tratar de abordar con todos ustedes, a quienes les agradezco su presencia en este conversatorio, que me gustaría que lo veamos así, respecto de temas trascendentales para lo que es el cierre de año para toda empresa, sobre todo el sector privado, ¿no? ¿Qué es la cobranza de deudas? ¿Por qué es importante la cobranza de deudas? La cobranza de deudas para cualquier entidad del sistema o entidad privada que brinde servicios o venda productos es importante porque nos ayuda a recuperar liquidez y nos ayuda también a cumplir con los objetivos de la empresa. Recuerden que es bien sabido por todos ustedes, empresarios que integran la SNI, que en el momento en que nosotros ingresamos al circuito del mercado, brindando servicios o productos, es de manera normal que podamos dar créditos, porque no existe empresa hoy en día que no libre créditos tanto en productos o servicios. Entonces, la cobranza de deudas al cierre del año es un ejercicio muy importante porque nos va, como ya dije hace un momento, nos va a ayudar a recuperar liquidez y cumplir con objetivos internos que todas las empresas privadas se trazan. Es lo que siempre sé decir que diferencia mucho a la entidad privada de las empresas estatales. Las empresas privadas, si no tienen objetivos y no tienen metas, no pueden medir el rendimiento y por ende si las acciones que se han planificado en el año han sido beneficiosas o no para la empresa. ¿Es importante para una empresa privada tener un área de recuperaciones? Sí, es importante, no de manera indispensable, porque probablemente algunas empresas por el tamaño que tienen no se pueden dar el lujo de implementar un área
recuperación de créditos de manera directa, ¿no? Porque esto implica pues un costo enterrado y como buenos empresarios que ustedes son, lo que buscamos o lo que se busca siempre es tratar de aminorar todo costo fijo. Pero es importante, sí, si una empresa tiene un flujo de dinero grande en lo que es su venta de servicios o su venta de productos, se puede implementar un área de recuperaciones. ¿Qué es lo que se necesita? Básicamente, la cobranza hoy en día se ha profesionalizado bastante. No es pues lo que algunos piensan que la cobranza solamente es ir, tocar la puerta, amedrentar al cliente o tratar de intimidar al cliente para que éste cumpla con las obligaciones que tiene con nosotros. Al implementar un área de cobranza se tiene que tener en cuenta que hay que primero encontrar canales idóneos para poder manejar la cobranza. Si es una empresa pequeña, se puede trabajar con bases de datos en Excel, lo que nos permite armar bases de clientes con bases telefónicas y que uno o dos operadores que tengan cierto perfil. ¿Por qué? Porque como dije, la cobranza se ha profesionalizado. Hoy en día existe el Código de Protección al Consumidor y es algo que como empresarios ustedes tienen que tener muy en cuenta porque no podemos vulnerar los derechos del consumidor hoy en día. Hay parámetros, hay límites para poder hacer las acciones de recuperación o la cobranza. Y esto implica, por ejemplo, no podemos hacer cobranzas en días feriados. La cobranza se debe manejar entre un rango horario de las 8 de la mañana y máximo las 8 de la noche. Y para esto, pues, como dije, hay que tener cierto tipo de personal idóneo. La apertura del mercado de cobranzas en Lima ha tenido un crecimiento vertiginoso en estos últimos años, permitiendo que entren empresas del mercado argentino, chileno, colombiano, que nos llevan muchos años en el tema de cobranza o de recuperación de créditos. Esto ha permitido que muchos jóvenes que miran a Lima ingresen a call centers grandes y salgan con cierto know-how y luego regresan muchos a sus zonas de origen en provincias y nos permite encontrar de repente este tipo de personas para poder armar una pequeña área de cobranza, ¿no? Tiene que tener una estructura el área de cobranza. Por eso hablaba de bases de datos que se tienen que armar. Si la empresa es grande, puede darse el lujo de repente de contratar una plataforma de cobranza, que hoy en día hay muchas en el mercado, que te vende ya bolsas de minutos, un software de cobranza inteligente que te permite dinamizar las llamadas y que tu personal pueda optimizar más sus tiempos. La cobranza es metódica, tiene que tener estrategia, ya no es cobrar por cobrar. Con las bases de Excel o con el sistema que se podía contratar, se puede establecer estrategias priorizando la cobranza por los saldos más altos, por los tiempos de morosidad más altos, según el tipo de cliente, el tipo de empresa que nos deba y cosas por el estilo. Entonces, en la necesidad de poder implementar un área de cobranzas, hoy en día cualquier empresa lo puede hacer. Si no contamos con los recursos, y esto es algo que de repente los bancos, pese a que el dinero o el respaldo que tienen han entendido en el tiempo, a veces es mucho más rentable tercerizar tu cobranza, todas tus cuentas por cobrar, tus pasivos que tienes encima, ¿no? La tercerización te permite pues que una tercera empresa que tiene esa infraestructura pueda hacer la cobranza por ti, a la cual tú le vas a entregar tu cartera y lo único que vas a dar es un porcentaje de lo recuperado en el mes del ejercicio de la cobranza. Entonces, entre implementar un área de recuperaciones que tú puedas controlar, que te va a tener un costo fijo enterrado para tu empresa y tercerizar tu cobranza con una empresa especializada, hay una diferencia. Si te puedes dar el lujo de tener un área interna, te va a permitir controlar mucho mejor tu recuperación y tu cobranza. Te va a permitir a ti establecer tus propias estrategias. En cambio, con un outsourcing, al entregarle la cartera, confías en su know-how, confías en su metodología, en su personal y pues en que tus objetivos se van a cumplir. Canales de recuperación. Para la recuperación o para la cobranza, hoy en día tienes, como nosotros le llamamos en el rubro, puedes hacer la cobranza omnicanal. El omnicanal te permite hacer gestión telefónica, gestión de cobranza domiciliaria con personal de campo que puede ir a hacer cobranza directamente puerta a puerta a tus clientes. Tienes la cobranza a través de mailing, que son correos electrónicos masivos. Tienes la cobranza a través de mensajes de texto masivos, tienen la cobranza a través de el WhatsApp, que se ha maximizado ahorita bastante y es una de las herramientas quizás más importantes hoy en día. ¿Por qué? Los ámbitos de las personas han cambiado mucho y sobre todo de las personas a las que tú les vas a hacer la cobranza. Hoy en día, y probablemente los que me escuchen no me dejarán mentir, la mayoría de nosotros ya le pesa hacer una llamada telefónica. Muchos de nosotros prefieren enviar un mensaje WhatsApp
o recibir un mensaje de WhatsApp y contestar por ahí, a hacer una llamada o incluso contestar una llamada telefónica. Igual con los clientes que tienen deudas o las personas a las que nosotros les vamos a hacer la cobranza de nuestra empresa. A veces, muchas veces, el canal masivo de WhatsApp te permite tener un contacto mucho más rápido con el cliente, más dinámico con el cliente, con información muy puntual que tú puedas determinar y que quieras comunicar a través del canal de WhatsApp. Entonces, la cobranza, como les decía, para englobar un poco ideas, es hoy en día toda una estructura, toda una metodología que se basa de canales y de herramientas. ¿Qué herramientas encontramos para poder realizar una cobranza? Tenemos, como ya les había dicho, los canales de cobranza, que son el call center, la visita de campo, el WhatsApp, el SMS, pero tenemos herramientas que nos ayudan a poder hacer que nuestras estrategias de cobranza se puedan ser efectivas. Hoy en día tenemos un aliado muy importante, sobre todo la empresa privada, que son las centrales de riesgo, que muchas veces la mayoría de las personas dice Infocor. Infocor es una de las centrales de riesgo. Tenemos Sentinel, tenemos Equifax, tenemos Infocor y así varias empresas más que son centrales de riesgo. No son otra cosa que empresas privadas que se alimentan de la información de la SBS para armar bases de clientes con sus calificaciones, pero como son empresas privadas, ellos le dan un valor agregado a la información que te van a proporcionar a ti como empresa privada y que le brindan a los bancos los filtros para poder saber si Juan Pérez Rosa García es una persona que está hábil para acceder a un crédito o no. En el caso de nosotros, nos va a dar, o de la empresa privada que tiene deudas por cobrar, le va a dar la posibilidad de poder reportar a sus clientes a las centrales de riesgo, y esto es una herramienta muy poderosa porque muchos de nuestros clientes probablemente viven del crédito o dependen del crédito, y el reportarlos a las centrales de riesgo nos permite a nosotros o nos da una herramienta muy poderosa para poder coaccionar o presionar al cliente a que busque la solución de la deuda. De la mano de las centrales de riesgo, que es el reporte que vamos a hacer de nuestros clientes o de nuestras carteras morosas, tenemos también eh, lo que son las campañas. Llegado el fin de año, y si en todo el año no hemos podido recuperar los créditos las deudas que tenemos, nuestras acreencias, llega el momento ideal para poder evaluar si podemos hacer campañas. Las campañas nosotros no son otra cosa que evaluar cuánto margen podemos sacrificar de esas deudas que tenemos por cobrar, cuánto podemos sacrificar de eso para obtener liquidez inmediata y que de esa manera podamos inyectar ese capital a nuestras arcas y cerrar el año de la mejor manera posible. El fin de año, lastimosamente, para bien o para mal, trae consigo la evaluación de campañas. ¿Qué se puede sacrificar? ¿Cuánto se puede sacrificar en pos de recuperar algo que, ojo, que si un año completo no has podido recuperar, lo más probable es que termine siendo una pérdida, tal cual las entidades financieras con sus créditos que libran al cierre del año. Entonces tienes que evaluar campañas agresivas o campañas que te permitan obtener algún tipo de liquidez de esos créditos que tú ya podrías haber evaluado o haber dado por perdidas. Deudas, y aquí voy a cerrar la parte de lo que es la cobranza prejudicial. Entiéndase la cobranza prejudicial como toda acción de cobranza anterior a un proceso judicial. La cobranza prejudicial es hoy en día el canal más rápido, más inmediato y menos oneroso para la recuperación de créditos. Pero tenemos también así, cuando esta ya ha sido infructuosa o ha llegado o hemos agotado todas las vías, la cobranza judicial. La cobranza judicial te permite, pues, iniciar un proceso judicial para hacer valer tu derecho de acreencia con algún tipo de título de ejecución o ejecutivo, o sin ellos, con algún proceso de obligación de dar suma de dinero cuando podemos acreditar una creencia a través de facturas o cosa por el estilo, ¿no? Entonces, la cobranza prejudicial es todo lo que les he mencionado hasta este momento. Es un canal que busca recuperar créditos de manera ágil, de manera rápida, de manera eficiente y de la manera menos costosa, menos onerosa para la empresa. Entonces, antes de poder pasar y de cerrar esta primera parte de mi ponencia, me gustaría saber si de repente dentro de los asistentes tienen consultas respecto de lo que es recuperación, de lo que es cobranza o de alguna de las herramientas o canales que he mencionado, para luego poder pasar con todos ustedes a hablar de lo que son las deudas de las empresas en el sistema financiero y de las alternativas de solución que podemos tener, que nos brinda el mismo sistema financiero para poder salir de ellas.
Les recordamos que tienen el chat activo para que puedan ir colocando las preguntas sobre este primer punto tocado por el abogado Segundo Grandes. Entiendo que en Asimismo, este les punto comento todavía... que tienen también... Sí, continúa, por favor. Sí, sí, tienen también activado el micro. Como decía Segundo, en este punto no tenemos todavía preguntas. Podemos ir avanzando. Perfecto. Entonces, de repente, para el final de toda la exposición, si alguien ya tiene alguna pregunta de este primer tema, no hay ningún problema, me la hacen y yo gustoso de absorber sus dudas, ¿sí? Entonces, voy a pasar ya en este momento a hablarles de lo que es básicamente deudas de las empresas en el sistema financiero, ¿no? ¿Qué empresa no tiene deudas? Sería mentir que no existe empresa en el sistema financiero que no tenga deudas. Ojo que cuando hablo de deudas activas y deudas castigadas. Las deudas activas o vigentes son aquellas que tienen cualquier empresa como un crédito vigente que está al día y que se viene pagando de manera recurrente y normal, al igual que las personas naturales con una tarjeta de crédito o con un préstamo personal. Entonces, hay dos tipos de créditos o dos tipos de deudas para las entidades o las empresas privadas o personas jurídicas. Las deudas activas y las deudas que ya están castigadas y que pasan a ser pasivos de las entidades financieras. Entonces, en este interín, las deudas de las empresas que puedan ya estar por atrasarse o ya atrasadas con un mes o con 2 meses, comienzan ya a formar pasivos de todas las empresas y se convierten en obligaciones financieras que de alguna manera tienen que responderse a corto o a largo plazo. En el caso de las deudas o de la salud financiera de las empresas, es importante mantener una calificación crediticia sana para las empresas. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas, querramos o no, para poder mantener su actividad en el tiempo o poder mantener su operatividad en el tiempo, necesitan del crédito financiero o del crédito bancario, porque los préstamos con particulares que tienen intereses muy altos o a veces son bastante onerosos, no te permiten capitales de trabajo grandes y no tienes la posibilidad de tener tasas de intereses bajas. Esto solo lo puedes obtener con entidades financieras, bancos, financieras, cajas en el mercado peruano. Entonces, es importante tener una salud financiera buena, una calificación buena, sí, por supuesto que lo es, pero llega un punto en que a veces estos créditos, como ya lo mencionaba, se pueden atrasar y esto va a perjudicar inicialmente de manera, decirlo, de manera muy leve la calificación de la empresa. Al igual que las personas naturales, las empresas tienen un rango de calificación, ¿no? Normal, cliente con problemas potenciales, dudoso, pérdida. Entonces, esto obviamente se da en el transcurso de periodos de 30, 60, 90, 120 días. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa que tiene créditos vigentes y como cualquier persona que conoce su economía, sabe que muy probablemente ya no pueda seguir cumpliendo en el siguiente mes, ojo, de manera coyuntural por algún problema de liquidez que han tenido por 1 o 2 meses con la cuota que tienen con un préstamo bancario? Eres consciente, tu área contable, tu área de administración sabe que no vas a poder cumplir con la siguiente cuota del mes y probablemente la otra cuota. Entonces, allí, ¿por qué? Porque y de la mano de repente tienes que hacer adquisición de maquinaria o adquisición de bienes para tu empresa para seguir operando y te va a generar la salida de capital y esto no va a permitir que puedas cubrir tus obligaciones. El mercado financiero pone a la disposición de muchas empresas y de todas las empresas en realidad herramientas para poder solucionar o de alguna manera sortear estos pequeños baches y mantener una buena calificación. Así en que es que puedes de alguna manera encontrar eh, alternativas de solución, como por ejemplo, si yo sé que ya no voy a poder cumplir con la siguiente cuota del mes, pero mi calificación todavía es una calificación buena, no me he perjudicado todavía, la primera opción es tratar de buscar una compra de deuda. En el sistema financiero,
cuando las empresas y las personas naturales tienen una buena calificación, los bancos se pelean por poder tener un nuevo cliente, así como en las personas naturales, en las personas jurídicas, no es que aparezcan durante todos los días o mes a mes nuevos actores en el circuito de crédito y que todos los días aparezcan clientes nuevos, no. Por eso es que las entidades a veces sobreendeudan a las personas y también a las personas jurídicas, porque son las mismas personas que están dando vuelta en el circuito a la que una y otra entidad busca darle un crédito. Tengo un crédito con el Interbank, viene el BCP, me ofrece un buen crédito, también lo recibo. Viene Interbank, me ofrece un buen crédito y también lo recibo. Y de esa manera me sobreendeudo. En el caso de las personas jurídicas, cuando tienen un crédito que ya no van a poder, saben que no van a poder cumplir al siguiente mes, pero todavía no se han atrasado, lo ideal es buscar una compra de deuda con alguna otra entidad que gustoso lo va a hacer. Es más, si tu historial ha sido bueno y todavía no te has atrasado y quieres una compra de deuda, te van a comprar la deuda con una tasa de interés mucho más baja. Y con esto, ¿qué buscas o qué ganas? Ganas probablemente hasta 45 días sin pagar, porque la compra de deuda implica que vas a tener un nuevo cronograma con la nueva empresa o la nueva entidad financiera y tu cuota puede ir de 30 a 45 días tu primera cuota. Entonces, has ganado casi 45 días sin pagar, has ganado un nuevo crédito con una tasa probablemente mucho más baja e incluso la posibilidad de poder gestionar cuotas que se acomoden mucho mejor a tu capacidad de pago en ese momento. Ampliar más tu cronograma y de esa manera tener cuotas más bajas que te permitan poder seguir pagando. Entonces, la primera herramienta que podríamos tener a la mano para poder de alguna manera no caer en el incumplimiento de deuda y por ende perjudicar la calificación de la empresa sería la compra de deuda. Luego tenemos el factoring. El factoring es una opción de liquidez inmediata, porque ojo que si tu empresa califica, te pueden dar un factoring. El factoring se aprueba en horas, y cuando digo horas, 24 horas, 48 horas, es bastante rápido. Entonces, el factoring, ¿qué cosa es el factoring? El factoring es yo tengo facturas que he girado y son facturas por cobrar con las que yo voy a tener liquidez. Eh, Tengo la opción de encontrar ahorita con entidades financieras y con empresas fuera de ellas, como Prestamipe, por ejemplo, que es una fintech que está creciendo bastante rápido en el mercado peruano. Es una empresa que les permite a ustedes pagarles por sus facturas, les van a dar liquidez por sus facturas de manera inmediata y ustedes van a transferir esas facturas a la empresa que hace el factoring para que luego ellos puedan cobrar esas facturas. Obviamente hay un margen de utilidad que ustedes van a sacrificar, pero es una posibilidad de liquidez inmediata para la empresa y que ustedes puedan aprovechar esa liquidez para inyectarla a su flujo de dinero, su flujo de caja y poder seguir operando de manera rápida. Entonces el factoring también es una posibilidad muy interesante en el mercado hoy en día para poder obtener liquidez y o solucionar deudas. Si de repente tu intención es cancelar una deuda para ya no tener esa cuota pendiente y seguir pagando, de la venta de tus facturas del factoring podrías bien cancelar la deuda y solamente ya comenzar a trabajar nuevamente con el capital que tú hayas podido obtener o que hayas podido acumular. Aparte del factoring, les hablaba también que a veces pasa que tú tienes una deuda y que tu cuota ya se te vuelve medio impaga y encima tienes, pero ¿por qué se te vuelve impaga? Porque de repente sabes que tienes que hacer una inversión ahorita inmediata con parte de tu capital en compra de maquinaria o en compra de bienes útiles y necesarios para la operación de tu empresa. Entonces, en este caso, a veces el leasing financiero es una muy grande herramienta. ¿Por qué? Porque te va a permitir realizar esa compra a través de un banco con el leasing financiero de las maquinarias, poniéndolo en cuotas, que cuando tú termines de pagar, recién esa maquinaria o esos bienes van a pasar a ser a titularidad de tu empresa, pero te permite obtenerlas de manera inmediata con cuotas que se ajustan a tu capacidad y que no te van a dejar de descapitalizar para que puedas seguir cumpliendo con tu otro crédito en paralelo. Entonces, el leasing financiero es una herramienta importante para aquellas empresas que de repente quieren acceder a hacer, necesitan acceder a hacer compras inmediatas de algún tipo de bien, producto o maquinaria indispensable para su operación y que de esta manera no se queden descapitalizados y puedan mantener en paralelo tanto el crédito financiero que ya tenían bancario como el leasing financiero a través de la adquisición de de los bienes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí Estimado le digo segundo, siempre a mis... disculpa que te interrumpa. Sí, dímelo. Hola, sí, hace será un minuto más o menos,
se entrecortó bastante, entonces no te puedo decirlo. Ok, ok. A ver, ¿me escuchan ahora sí ahí? ¿Me escuchan claro? Sí, sí. Sí. A ver, ¿me podrías indicar hasta qué parte me escuchaste de manera clara para poder repetir a partir de ahí? Sí, estabas hablando del tema del factoring, que era la opción más emitíamos y girábamos facturas por Correcto. cobrar, ¿no? Que generalmente se le hace con bancos y obviamente te cobran una comisión por ahí, hasta ahí. Yes. Ah, correcto. Ok, entonces, eh, ahora me escuchan, me dicen que me escuchan un poco bajo también. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, a mí Sí, quisiera sí te saber, alguien aparte del escuchamos moderador, quisiera saber si alguien me escucha claramente o tiene problemas. mejor, por favor, En el chat me ponen que a mí me escuchan de manera clara. sí, por Me favor. dicen que el No, en este moderador nada momento más no, está no conectado. tenemos, bueno, te escuchamos. Alguien más aparte de Eloy Soles y aparte de Jordan Pacherres, me podría confirmar si me escuchan claramente. Entendería que si las dos personas me están escuchando bien, el resto también me está escuchando de manera correcta. Ya, Elizabeth Agurto me dice que sí me escucha claramente, entonces voy a continuar y tomando la precisión de la moderadora del factoring. Les hablaba del factoring, que es una modalidad en la que con nuestras facturas emitidas y facturas por cobrar podemos pues obtener liquidez a través de una entidad financiera o a través de una fintech como lo es el caso de Prestamipe, y al igual que ellos, otras entidades más que a veces nos están dando mejores márgenes que las entidades financieras tradicionales. Recuerden que una entidad financiera tradicional, para poder sostener sus márgenes, tiene que cobrar o tiene que pagar mucho menos porque tienen costos fijos mucho más grandes. Las fintech, hacer empresas financieras digitales, aminoran muchos costos y por ende nos pueden dar mayores márgenes de utilidad. Entonces, después del factoring, les hablaba que la otra posibilidad de poder de alguna manera sortear el tema de una deuda, mantener bien nuestra calificación y poder seguir cumpliendo si es que nos vemos en la imperiosa necesidad de adquirir bienes, productos o maquinarias para nuestra empresa de manera obligatoria para poder trabajando o poder seguir operando. El leasing financiero es una gran herramienta porque te permite adquirir todo eso a través de un financiamiento, que es un alquiler que te da el banco, que va a ir depreciando, que conforme se van depreciando los bienes, también las cuotas del banco se van modificando. Entonces, esto te va a permitir a ti poder adquirir lo que necesitas adquirir sin descapitalizarte de manera inmediata para que así puedas seguir cumpliendo con tu crédito financiero y cumplir con el leasing y obtener esa maquinaria, esos bienes que tú necesitas como empresa. Entonces, hasta ahí lo que son las herramientas que te permiten o le permiten a las empresas poder de alguna manera ir cumpliendo o saliendo de las obligaciones con entidades. Ahora, ¿qué nunca le recomiendo a mis clientes cada vez que me preguntan? Segundo, y si refinancio mi deuda, señores, yo siempre voy a saber decirle a todos mis clientes, persona natural o persona jurídica, el refinanciamiento no, no al refinanciamiento. ¿Por qué no? Porque el refinanciamiento, señores, es en principio el nacimiento de un nuevo crédito. Cuando yo refinancio una deuda, es algo que ya no puedo cubrir. El banco feliz de refinanciarte. Es más, el banco salta en 2 pies, cuando 3 pies cuando te refinancia, porque van a hacer un nuevo crédito con nuevas cuotas y la deuda que tú tenías del primer crédito original pasa a ser el capital del nuevo refinanciamiento y este nuevo refinanciamiento genera sus propios intereses en la cantidad de cuotas que nosotros le vamos a poner. Entonces, es demasiado oneroso para una empresa refinanciar una deuda, es muy costoso. Generas un nuevo crédito con un capital que es el saldo pendiente de pagar, con nuevas cuotas que generan nuevos intereses y lo peor de todo es que el refinanciamiento perjudica la calificación financiera de la empresa. Cuando la empresa comienza a pagar cada 3 cuotas pagadas oportunamente del refinanciamiento, la calificación retrocede una posición y así. Entonces, ¿tu calificación puede volver a ser sana? Sí, pero podrían pasar 9 o 10 meses para que tu calificación nuevamente esté en normal pagando un refinanciamiento, que de por sí ya es caro. Y sinceramente es regalarle dinero a las entidades financieras. Quien les habrá trabajado años en banco y sé de lo que les digo. He tenido clientes que a los que incluso yo les recomendaba, oye, ve a otro banco,
pide que te compren tu deuda, porque si te refinancio la deuda, te va a costar mucho, va a ser muy caro. Entonces, no al refinanciamiento como una herramienta de solución de deudas. Ahora, y ya para terminar mi intervención, hablábamos de cómo solucionar deudas que están vigentes en el sistema financiero peruano, deudas que están todavía activas. Hay otro tipo de deudas que les había hablado, que eran las deudas castigadas o lo que ya hemos dejado de pagar por 3, 4, 5, 6 meses y que definitivamente han perjudicado la calificación de la empresa y que no solo la calificación de la empresa, probablemente también la de los representantes de la empresa, y son las deudas castigadas, las deudas que los bancos ya han reportado como castigos ante la SBS y se han convertido en un pasivo para los bancos. Esto en realidad tiene pros y contras. El contra es que tu calificación se ha perjudicado, te vuelves un paria para el sistema financiero peruano, no te van a dar crédito, se cierra el crédito con todas las entidades financieras para tu empresa, para tu persona, pero si eres una empresa autosuficiente o has llegado al punto de ser una empresa autosuficiente que no necesita del crédito y que puede vivir sin el crédito, muchas veces lo que yo recomiendo a mis clientes es que estas deudas castigadas, dejarlas en la refrigeradora durante todo el tiempo que sea posible. ¿Por qué? Porque lo primero que va a suceder si es que el banco te quiere demandar, y si es que lo hiciera, para cuando el banco te demande ya ha pasado probablemente 6, 7 meses en los que tú has dejado de pagar porque te falta liquidez y deberías aprovechar esa liquidez para invertirla o inyectarla en tu operación y hacer que tu operación se pueda sostener. Porque si tú como empresa dejas o desapareces, definitivamente no vas a poder cumplir tus obligaciones. Las deudas, ya si bien es cierto, perjudican la calificación de la entidad, pero si estas deudas en el tiempo se cancelan y la empresa todavía sigue activa, te van a dar una carta de no adeudo y con la carta de no adeudo te vas a poder reinsertar nuevamente al sistema financiero. ¿Va a tomar tiempo? Sí, pero es posible. Y si eres autosuficiente y puedes subsistir, ¿qué es lo que recomiendo? Poner esa deuda en la refrigeradora, dejar que el transcurso del tiempo haga su trabajo y la entidad financiera te comience a cobrar mucho menos de lo que tú dejaste en la deuda en el momento que lo castigaron. ¿Qué quiere decir castigado? Que esa deuda en el momento que la declaran castigada deja de crecer. Las deudas vigentes acumulan intereses de manera diaria, pero las deudas castigadas, en el momento que se ha reportado como castigo a la SBS, por una norma de la SBS, ya no puede seguir creciendo más. En el punto hasta donde creció, esa es la deuda que te van a seguir cobrando todo el tiempo. Pero como se ha castigado, para el banco ya la ha declarado como pérdida. Entonces, en el tiempo lo que el banco tiene es una expectativa de recuperar algo o parte de ese dinero. Y es así que a veces te llaman y te hacen ofertas para cobrarte valores muy por debajo de la deuda original. Entonces, cuando yo digo que recomiendo dejar esa deuda en la refrigeradora es dejar que pase el tiempo, todo en cuanto tú puedas sobrevivir sin el crédito. ¿Para qué? Para que en un futuro de 1, 2 o 3 años puedas llamar al banco o que el banco te llame, negociar con el banco y poder cancelar esa deuda con un valor muy por debajo de la deuda original y de los intereses, y de esa manera sea un buen negocio al final para ustedes y para el banco, porque para el banco sigue siendo un negocio recuperar ese crédito con algún porcentaje del capital que dejó pendiente. Si te van a demandar o tu miedo es que te demanden, la demanda consigo trae oportunidad. Si tú te defiendes y te defiendes de manera correcta, podrías dilatar el proceso, sea de ejecución de garantías o un proceso de obligación de dar suma de dinero por 3 o 4 años, lo hemos venido haciendo en el estudio nosotros, y de esa manera te va a permitir a ti que te va a permitir poder en el transcurso del proceso judicial hacer una negociación y de igual manera que en el primer escenario ofrecer un valor por debajo y que el banco lo pueda tomar y que de esa manera puedas solucionar el tema de la deuda. Entonces, hasta aquí mi intervención con el tema de cobranza prejudicial y con el tema de deudas de entidad financiera y posibles alternativas de solución. No sé si en este punto hay alguna pregunta. Estimados, los que deseen realizar sus preguntas pueden colocarlo por el chat. Hola, segundo, ¿se puede? Hola, buenas Adelante. tardes. Una pregunta. Tengo dos en sí. Si bien el factoring te da la liquidez inmediata, esto siempre y cuando tus clientes tengan un buen comportamiento de pago, ¿correcto? Entonces, Correcto. ¿cuánto y cuáles serían el riesgo para la empresa? Mira,
El factoring es una evaluación bastante rápida. Efectivamente, lo que la empresa que va a comprar tus facturas va a evaluar es el flujo de movimiento de ventas de tu empresa, el flujo de pagos de tus deudores, y de esa manera la empresa hace una evaluación de riesgo, al igual que con cualquier crédito de préstamo personal o préstamo de capital de trabajo, y sobre esa evaluación de riesgo, la empresa que te va a comprar las facturas te va a poder ofrecer un margen que en algunos casos puede ir con un sacrificio del 15 o incluso hasta el 20% del valor total de las facturas. Es diferente según la entidad, y en el caso de las fintech, te mentiría si te digo un valor exacto ahorita porque no he todavía manejado factoring con alguna de las fintech, pero sí sé que te dan un margen mucho mayor del que te dan las entidades financieras, como ya lo había mencionado anteriormente. Ok, ya buenazo. La otra pregunta, si se puede, o dejo ya para otro. Sí, adelante. Ok, entonces, la otra pregunta sería en el momento en que cuando tú dejas de ser un cliente y pasas a ser un producto, ya, para el tema de las entidades financieras, este, el, tú como persona o como empresa haces el levantamiento o el mismo banco hace el levantamiento una vez entregado la carta de no adeudo o la constancia de no adeudo. Ya, correcto. Buena pregunta. Hace años atrás, muchas veces, hace muchos años atrás en realidad, las empresas tenían que ir a las cámaras de comercio para hacer el levantamiento de la... No, hoy en día ya no. Hoy en día la sola carta de no adeudo es la herramienta que te da la entidad financiera o la empresa con la que has tenido el crédito vencido, para que tú puedas sustentar ante cualquier entidad del mercado financiero peruano que tú ya has cumplido con pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando tú pagas la deuda hoy, no quiere decir que de manera inmediata al mes siguiente la calificación de tu empresa o de la persona natural vuelva a ver de manera inmediata. Hay una norma de la SBS que establece un castigo para las personas y empresas que han tenido deudas castigadas en el sistema financiero, que puede ir de 3 a 6 meses. Es decir, después de cancelada la deuda, tu calificación podría demorar hasta 6 meses en regresar a verde. Pero actualmente el sistema financiero también le da la posibilidad a que estas personas, a través de algún ejecutivo de créditos hábil en alguna entidad financiera, con la carta de no adeudo, puedan acceder nuevamente a un crédito antes de ese tiempo, y de esa manera agilizar el retorno de tu calificación a verde, obviamente con un crédito pequeño que te va a permitir demostrar comportamiento de pago y que te puedes reinsertar de manera más rápida, ¿no? Entonces pudiera ser un plazo fijo de 200, 300 y por... Algunas entidades financieras te piden que hablas un plazo fijo, otros te dicen, hoy te puedo dar un crédito de 5.000, 6.000, si eres empresa de repente hasta 10.000 soles, y que lo vayas pagando poco a poco con algún depósito de dinero en garantía, para que de ahí se pueda, en los meses que no, que de repente por A o B incumples, de ahí puedan coger, ¿no? Pero la idea es que, repito, a tu pregunta concreta, la carta de no adeudo de por sí que te entregan ya es en sí sola la constancia que tú tienes para demostrar ante cualquier entidad del sistema financiero peruano que tú ya has cancelado la deuda. Ok, muchas gracias. Tenemos también la pregunta de Eloy. En el primer Una tema, consulta. hola, dame un Aló. minuto, por favor. Hola. Ok, gracias. Vamos a leer la pregunta del chat. Eloy nos dice, ¿cómo comenzar a elaborar un sistema de cobranza como el que ha mencionado? Listo, voy a tratar de ser bien rápido. A ver, Eloy. Lo primero es armar una base de datos de tus clientes morosos. El Excel es una herramienta muy potente, y muchos profesionales hoy en día en el mercado, sobre todo la gente más joven que yo y que probablemente muchos de los que están acá, manejan el Excel de manera bastante buena. El Excel es una herramienta muy versátil que te va a permitir armar bases de datos de clientes con los valores de deuda, con los números telefónicos, y esas bases, lo primero es armar la base de datos. Sobre esa base de datos, segmentar tu base por tramos de morosidad o por morosidad, ¿no? Oye, priorizo los clientes que tienen de 2 a 3 facturas pendientes, o me deben de 2 a 3 meses, y luego voy pasando a los que solo tienen 2, y por último termino con los que tienen 1. Eso es cuando tienes cartera castigada. Armar base, hacer la cobranza segmentada por tramos de morosidad, y ojo, tu speech de cobranza y trabajar speech de cobranza con tu personal diferenciados para cada tramo de morosidad. No solo eso, tus campañas o tus herramientas de normalización también diferenciadas y apuntadas a cada uno de esos segmentos.
Y lo más importante hoy en día, y lo hacen todas las entidades financieras, si ya vas a implementar o estás pensando abrir un área de cobranza o implementar un equipo de cobranza, es trabajar la mora temprana o la cobranza preventiva. Es decir, comenzar a llamar a tus clientes desde 2 o 3 días antes de que se venza la factura, con un pequeño recordatorio de pago muy amigable que le permita, cierto, se me había vencido la factura, ¿no? Entonces, muchos clientes, como cualquier persona, a veces se nos pasa a pagar la luz, el teléfono, el internet, no porque no hayas querido hacerlo, sino porque a veces con tantas cosas que tenemos se nos van. ¿Hay áreas contables para las empresas para que puedan hacer los pagos? Sí, pero priorizan también, recuerda, en función de quién está insistiendo y molestando primero para el pago de las facturas, ¿no? Entonces, como área de cobranza, tendrías que armar bases de Excel, podrías trabajar con líneas postpago inicialmente si eres una empresa pequeña, y estas líneas postpago que ahora son muy baratas, trabajar con esos números con tu personal, y hay plataformas de envío de mensajes de WhatsApp que puedes contratar a través de internet, con bolsas que te dan, con costos bastante módicos hoy en día, dicho sea de paso y valga verdades, para que tú también puedas utilizar omnicanales. Entonces, y de repente contratar a alguna persona pues que más o menos maneje el tema de cobranza para que te ayude a hacer una pequeña estructura, ¿no? Espero haber podido responder tu pregunta, Eloy. Aló, Hola Elizabeth, adelante. hola. ¿Qué tal, señor Segundo? Una consulta. Por ejemplo, si en mi empresa manejamos facturas negociables, cuando son ¿Ya? facturas negociables, nosotros nos encargamos como empresa de pagar al banco que la empresa elige, ¿correcto? Si es el banco BCP o Continental, cualquiera fuera de ellos. Pero Uh-huh. ¿quién es el responsable de darme el aviso de titularidad? Porque ya no va a salir, o sea, a quien yo le voy a pagar la deuda no va a ser al proveedor X, sino va a ser al banco BCP. ¿Quién es el responsable que me va a emitir el aviso de titularidad? Importante. Eh, lo que va a tener que suceder es que la persona primigenia a quien tú le has girado la factura te tiene que enviar por conducto de notificación o carta o correo electrónico formal cuál es la entidad que se va a hacer responsable para el pago de esas facturas. ¿Por qué? Porque recuerda que tú emites la titularidad original de la factura a Juan Pérez, pero luego Juan Pérez pues maneja esas facturas negociables y de repente el BCP es quien se va a hacer cargo del pago de las facturas. ¿Correcto? Entonces, quien te tiene que notificar o quien te tiene que comunicar de manera oportuna, así como los bancos cuando venden una deuda tienen la obligación de notificar al deudor a qué empresa le están vendiendo esa deuda, igual de esa manera tú, deudor, tendría que informarte de manera inmediata quién es la persona o la entidad que se va a hacer responsable del pago de esas facturas. Porque yo me he comunicado con la empresa y la empresa me dice que ellos no tienen la obligación de emitirme ese aviso de titularidad. Entonces, yo como área de tesorería no me puedo comunicar con sus sectoristas, sino mi área de finanzas me dice que tiene que comunicarse, pero a ellos no les llega ese aviso de titularidad, ¿no? Por eso Tendrías que, no. en todo caso, probablemente tu cliente no está bien informado del tema, lo que podrías hacer es enviarle una comunicación formal en la cual tú le solicitas que te informe cuál es la entidad que se va a hacer responsable del pago de las facturas, incluso la persona de repente de contacto dentro de ella, para que tú sepas con quién canalizar el requerimiento de pago de tus facturas. Ok, otra consulta más. Usted indica que el refinanciamiento no se debe es lo más favorable, No, pero el refinanciamiento no es, no no es es, lo no que, no lo es, recomiendo, no no es, lo no es recomiendo, recomendable, correcto. no. ¿Usted se refiere al refinanciamiento que cuando yo tengo una deuda con el banco, quiera sacarme otra línea de crédito, lo haga como una nueva o que ahí mismo No, no, se no, no. adicione? No me ha quedado muy Me claro. refiero, en el Gracias. refinanciamiento me refiero a que yo tengo un crédito vigente y ese crédito no pago la primera cuota, estoy en la cuota 5 y me atraso la cuota 6, la cuota 7 y la cuota 8. O sea, me he atrasado en 3 cuotas de mi crédito que estaba vigente, la 6, la 7 y la 8. Entonces, en ese punto, el banco te va a ofrecer refinanciar, ¿no? Entonces, el refinanciamiento es del capital que ha quedado de ese préstamo en el que yo ya me he atrasado, se abstrae y se genera un nuevo crédito, que es el refinanciamiento.
Se refinancia la deuda original para convertirlo en un nuevo crédito y de ese capital que ha quedado van a salir. ¿En cuántas cuotas quieres que te refinancie? 24 cuotas, listo, 24 cuotas. Cada una de esas cuotas va a generar un nuevo interés. Ojo que cuando te digo que de la deuda original van a jalar el capital, no es solo el capital, es el capital más todos los intereses que ya acumuló el crédito original. Todo eso se vuelve el nuevo capital de refinanciamiento. Por eso es que yo indico que el refinanciamiento es la última rueda del coche en alternativas de solución. Es más, no la recomiendo. Probablemente por ahí venta de activos, de repente la empresa tiene terrenos, la empresa tiene una casa, y evaluar hasta una venta de activos para liquidar ese préstamo, que va a ser mucho menos oneroso, más rápido y te va a permitir incluso hasta tener liquidez. Pero definitivamente una vez que ya estás con 3 cuotas vencidas, ya no puedes recurrir a otra entidad del sistema financiero peruano, pero el refinanciamiento es lo último que a lo que deberíamos de recurrir. Perfecto, muchas gracias. Tenemos más preguntas, por favor, pueden ir colocándolas por el chat o pueden ir alzando la manito para poder darles el pase. En el caso de no haber más preguntas, podríamos ir avanzando con el segundo bloque. Hugo, te voy a pedir por favor que me apoyes con la PPT. Me parece que tengo un problema de señal y se me va a entrecortar un poquito la proyección, así que por favor. Listo. Les agradezco a todos. Yo estoy acá también conectado por si al final de todo alguna pregunta más surge. Ha sido un placer saludarlos a todos. Muchas gracias, Segundo. Ha sido una excelente explicación. Mientras vamos proyectando la PPT, voy a dar por inicio el segundo bloque con el tema descubrimientos de delitos, hurto y fraude en la administración de personas jurídicas. Este bloque va a estar a cargo del abogado Tomás Enrique Torrejón Guevara, quien se ha desempeñado anteriormente como asistente del Poder Judicial y del Ministerio Público y actualmente es abogado litigante, jefe del área penal del estudio jurídico Tuesta Bullón Grandes Abogados y Consultores. Él cuenta con especializaciones en procesos disciplinarios sancionadores, también en delitos de corrupción de funcionarios y en delitos económicos y patrimoniales. Adelante, Tomás, por favor, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy tenemos un curso o dos temas muy importantes, creo yo, para todo empresario que se desempeña en la actividad comercial, sin importar el tipo de actividad que sea. Son delitos que probablemente nazcan de la elaboración del balance final del año. Y ahora, como vamos a mostrar, se los voy a indicar. No sé si se pueden ver las PPTs o lo comparto yo mismo. Sí, por favor, ¿me podrías apoyar compartiéndolo? Claro. Un momento. ¿Se puede ver? Sí. Ahí está. Ok. Hurto dentro de las empresas y fraude en la administración de personas jurídicas. Es común entender que muchas veces nuestras empresas contamos con trabajadores, contamos con un gerente, no necesariamente somos los socios o los accionistas son necesariamente los que ocupan los cargos en la empresa. Puede haber el caso de que se contrate personal para poder realizar las actividades económicas. Entonces, estos dos delitos que estamos haciendo referencia
los hurtos dentro de las empresas y el fraude en la administración jurídica tienen pues incidencia en el desarrollo de la actividad comercial de cada empresa. Entonces, vamos a primero partir para entender qué es el hurto. Nuestro Código Penal, en el artículo 185, establece que el hurto es aquella apoderamiento ilegítimo sustrayendo un bien mueble. Recordemos que el hurto siempre se realiza sobre un bien mueble. Y según nuestro Código Civil, los bienes muebles son aquellos que se pueden transportar sin modificar o alterar sustancialmente su esencia. Estamos hablando de una moto, puede ser un carro, puede ser un televisor, etc. Total o parcialmente ajeno para conseguir un provecho. Por la configuración del tipo penal de hurto, lo puede realizar cualquier persona que tenga una relación laboral o un vínculo con la empresa, sea el gerente, socio o empleado. Este delito tiene como una pena privativa de libertad de 1 a 3 años en su tipo penal básico. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, solamente una persona realiza la sustracción, por ejemplo, de alguna herramienta, de algún bien que sirve a la empresa para realizar sus actividades comerciales. Y en su modalidad agravada pueden imponerse penas de 3 a 6 años, de 4 a 8 o de 8 a 15, según qué tipo de agravantes se puedan verificar en la configuración del hecho. Bien, fraude en la administración de personas jurídicas. Este es un delito bastante particular, porque partimos, a diferencia del hurto, por ejemplo, en donde cualquier persona puede realizar ese delito. En el fraude en la administración de personas jurídicas sucede algo distinto. Aquí solamente dos, por así decirlo, dos figuras dentro de la empresa lo pueden realizar. Puede ser el administrador o el representante legal de la empresa. Estas dos personas son las únicas que pueden ser denunciadas, procesadas y condenadas por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Esto obviamente se debe a una posición de garante que tiene el administrador o el representante frente a la empresa jurídica del cual depende. Pues en el delito de fraude en la administración jurídica lo que se imputa es la infracción de un deber de lealtad con la empresa. Entonces, para esto es importante contar pues con una reglamentación adecuada interna de la empresa para poder definir cuáles son estas labores de lealtad, más allá también de las que quizá el Código Penal nos establece. Existen nueve tipos de modalidades o 9 formas en las que un administrador o un representante puede cometer el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Y estas son las siguientes. En principio, ocultar la verdadera situación de la persona jurídica falseando balances, reflejando o omitiendo beneficios o pérdidas, o usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables. Obviamente, a este ocultamiento de la información sobre la situación de la persona jurídica se realiza al directivo, al órgano encargado de la dirección de la empresa. La segunda forma de modalidad es proporcionar datos falsos relativos a la situación de la persona jurídica. Muchos de estos datos están relacionados con la situación económica, la situación administrativa de la empresa. Y esta situación lo que hace es causar un perjuicio patrimonial en la empresa. Promover una falsa cotización de acciones, títulos o participaciones. Cuando, por ejemplo, nosotros al momento de vender una acción, realizamos una mala cotización con la finalidad de beneficiarnos quizás o de beneficiar a uno mismo o a un tercero. Aceptar, estando prohibido, acciones o títulos de la misma persona jurídica que representa o que administra como garantía de crédito. Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes. Omitir comunicar
sobre la existencia de intereses propios de una incompatibilidad con los intereses de la persona jurídica. Es decir, el administrador o representante tiene intereses, por ejemplo, en la realización de un negocio que obviamente van en contra de los intereses de la empresa o a la que representa. Asumir indebidamente préstamos para la persona jurídica, usar en provecho propio de terceros patrimonio de la persona jurídica y finalmente utilizar cualquier documento contable que sustente operaciones inexistentes o simuladas para encubrir pagos a favor de terceras personas, sean naturales jurídicas, nacionales o extranjeras. Algo que permite establecer una similitud en el delito de hurto y el fraude a la administración de persona jurídica es básicamente la actuación que tienen los accionistas, los socios, el directorio para actuar, puesto que la ocurrencia de un hecho delictivo trae consigo varias responsabilidades. Tratándose de dentro de una empresa de derecho privado, estamos hablando, hay responsabilidades administrativas, sean disciplinarias sancionadores, responsabilidades laborales, civiles y penales. Entonces, ejemplo, va a depender o va a ser distinta la actuación cuando se trata de una responsabilidad civil, laboral, penal o administrativa. Ejemplo, cuando los hechos provengan de la comisión de estos dos delitos en específico, considero que pueden haber hasta 4 tipos de responsabilidades. En principio está la administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Lógicamente estamos hablando de empleados que formalmente están dentro de planillas y que en el caso de delitos de hurtos podría ser que informalmente también estén dentro de planillas. Informalmente tengan alguna relación laboral con la empresa. En este caso, en el disciplinario, lo que la entidad o la persona jurídica está obligada a realizar es un proceso disciplinario sancionador. ¿Para qué? En principio, el proceso disciplinario sancionador requiere de una reglamentación interna. Es decir, que toda persona jurídica debe establecer qué conductas va a sancionar y qué sanciones va a imponer por esas conductas. Y como consecuencia de ello, las sanciones pueden ser desde amonestación, suspensión o destitución. Y esto es importante por lo siguiente, que vamos a ver a continuación. Posterior a la responsabilidad administrativa viene la responsabilidad penal. Esta responsabilidad penal, que en el caso de delito y hurto, lo que implica es la denuncia penal en concreto. Y la denuncia penal, en la denuncia penal, una vez formalizada el proceso, lo que corresponde es pues a constituirse como actor civil para que uno pueda buscar la pretensión civil. Porque denunciar el hecho, el responsable de la pretensión penal, es decir, de la imposición de la prisión preventiva, perdón, de la pena privativa de la libertad, es el Ministerio Público. Uno como agraviado, la empresa jurídica o el representante o el directorio de la persona jurídica puede constituirse en actor civil y busca la reparación civil. Y dentro del proceso penal existen dos grandes pretensiones, la pretensión penal y la pretensión resarcitoria, que sería la civil. Y finalmente tenemos la pretensión laboral. ¿Qué implica esto? Que paralelamente a las demás pretensiones que podamos tener, al momento, por ejemplo, de presentar una demanda en el proceso laboral por indemnización, la empresa, la persona jurídica, puede solicitar, por ejemplo, la retención de los beneficios sociales. Esto con atención a que eso pueda servir como un pago de reparación civil. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones a partir de estas dos, de la Comisión de Todos Delitos? En principio, considero que contar con reglamentos y directivas para prevenir los hechos perjudiciales o en caso de las comisiones de delitos se puedan efectuar una mejor actuación. Esto es importante por 2 motivos. Primero, contar con reglamentación permite una actuación más específica por la empresa. Entonces, si yo tengo un reglamento
actualizado, acorde al tipo, por ejemplo, de actividad comercial que yo tengo, me permite a mí, como en casos de hechos graves, por ejemplo, pueda yo iniciar un proceso disciplinario, imponer una sanción y destituir de ser el caso. Porque ¿qué pasaría si yo no lo hago? Y de frente por así decir, inclusive lo denuncio. Esta persona no ha perdido ningún tipo de beneficio social, por ejemplo, ¿no? Y el vínculo laboral se mantiene. Inclusive, yo desearía, porque se ven muchos casos, que yo no denuncio a esta persona, pero le digo, ¿sabes qué? Yo te pido que renuncies. Inclusive no renuncie y lo despido. No lo contrato. Entonces yo incurro en o puedo ser pasible de una denuncia por despido arbitrario. Entonces, para que yo pueda realizar algún tipo de despido, debo seguir un proceso disciplinario sancionador respectivo, porque la norma me exige. Ahora, de esta manera protejo a la empresa, protejo a los bienes de la empresa y protejo también la correcta actuación. Como segunda recomendación y como consecuencia de la primera, lo específico es contar con profesionales que estén capacitados y especializados. Es común, o en todo caso era común antes, contratar a un abogado que podría haber o que se encargaba de todos los temas, laboral, administrativo, penal y disciplinario, en una suerte de un abogado todista, vamos a decir. Sin embargo, estas viejas costumbres ya están pasando en desuso y ahora es importante, pues, no necesariamente como recomendación contar con un profesional, sino contar con un estudio que tengan profesionales especializados en cada materia. Y eso permite además que la actuación que la empresa pueda realizar en la defensa de sus intereses sea integral, ¿no? Y esto permite obviamente que la empresa, al momento de realizar cualquier pretensión, no incurra en algún error que finalmente le cueste más de lo que ya el hecho delictivo le viene costando. Finalmente, quiero terminar esta conversación indicando 3 leyes importantes que creo como empresarios debemos tener en cuenta. La ley de Murphy implica, es una ley muy conocida sobre todo para las entidades de seguro, que dice que cuando algo va a pasar, va a pasar. Y por tanto, tenemos que estar preparados. Y, por ejemplo, si nosotros pensamos que en algún momento puede ser que concurra o que se cometa un delito dentro de nuestra empresa, va a pasar. Entonces, contando con una documentación, una reglamentación y con asesores importantes, podemos estar preparados. La ley de Kindling implica que si uno define concretamente, realmente el problema, la mitad ya se encuentra resuelta. Esto es importante porque si nosotros contamos con expertos asesores que nos digan este es el punto que debemos mejorar, prácticamente la mitad de esa situación ya está cubierta. Y finalmente la ley de Pareto, que implica que el 80% de las consecuencias son productos del 20% de las causas. Entonces, si nosotros minimizamos las causas, vamos a poder resolver el 80% de las consecuencias. Finalmente, quiero terminar esta ponencia con una frase del célebre Abraham Lincoln que indica: quien se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente y un imbécil por abogado. Esa reflexión para todos nosotros con la que termino. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta al respecto. Excelente, Tomás. Aprovechemos unos minutos para poder leer las preguntas.
desean. ¿Me confirmas, Tomás, si me puedes escuchar bien, por favor? Sí, sí, te escucho bien. En todo caso, si hay alguna duda, creo que el PPT podría ser proporcionado a las personas y de esa manera, si en algún momento tendrían una duda, podrían recurrir a ella, ¿no? Si es que no hay ninguna pregunta por ahora. Correcto. Mientras tanto, les vamos a invitar a seguirnos tanto a Tuesta Bullón, Grandes Abogados y Consultores, en sus redes sociales, como la Sociedad Nacional de Industrias, sede de Ucayali. Nos pueden encontrar en WhatsApp e Instagram para que estén al tanto de todas las actividades. También los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp. Les dejaré el link en el chat. Tenemos una pregunta. ¿Algunas empresas descuentan de la liquidación el monto del robo? Bien, interesante. Justo eso acabamos de indicar. A ver, un hecho puede generar varias responsabilidades, varios tipos de distinta naturaleza. Hemos dicho civil, administrativa, laboral y penal. Pero cada tipo de responsabilidad generalmente lo que va a buscar, en principio, es imponer una sanción, buscar denunciar para obtener una sanción penal distinta a la sanción administrativa y buscar una indemnización, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo voy y descubro que es un trabajador que está años en la empresa y que durante y acá hacer un pequeño paréntesis, porque estamos hablando del hurto, no del robo, que son dos figuras distintas, no son sinónimos. El hurto es aquella acción de la que el que delinque realiza la sustracción, el apoderamiento, valiéndose de alguna ardid, de su astucia, ¿ya? Mientras que en el robo es la utilización de una violencia, una amenaza a la persona para que rompa su resistencia de evitar la sustracción. En el hurto no. Y es por eso que en muchos casos, por ejemplo, en empresas, existe este hurto sistemático, ¿no? En donde sea el producto, la herramienta de trabajo, en donde el empleado va retirando poco a poco bienes de la empresa en pequeñas cantidades, que no permite justamente el descubrimiento inmediato, sino que a raíz del balance de fin de año o de los famosos inventarios, descubrimos pues que faltan algunos bienes, algunas herramientas o productos. Entonces, cuando busco yo la indemnización en sede laboral, ojo, y solicito pues la retención, ¿no? Con el objeto de la indemnización causada del hecho delictivo. Pero esto obviamente requiere de una demanda laboral, de un proceso judicial. Entonces sí puede hacerse siempre que se siga el trámite exigido por la norma. Porque si yo hago una retención de esa forma, lo que estaría yo cometiendo es un delito de apropiación ilícita. Porque recordemos que el no pagar los beneficios sociales representa este hecho o este tipo de delitos. Y estoy en la obligación de otorgar los beneficios sociales o las liquidaciones. Entonces, para no cometer este delito, tengo que formalizar una demanda y solicitar dentro de esta la retención de los beneficios. Una consulta. Buenas noches, Adelante. señor Tomás. Una consulta, pero cuando yo haya detectado ese hurto, tengo que hacer mención al trabajador con una carta, notificarlo para yo proceder con esa demanda. ¿Me ¿Cuál podría es el primer paso?
¿Me podrías repetir tu pregunta, por favor? Lo que pasa es que mi audio no ha estado muy bien y estoy conectándome para poder escucharte mejor. Sí, una vez yo haya identificado ese hurto, ¿procedo yo a notificar al trabajador? A ver, O sea, haciendo el anuncio que voy a hacer una demanda contra él, o yo a ver, normalmente puedo ir a denunciarlo sin que él sepa, ¿no? en principio, si estamos ante la comisión de un delito, a ver, un solo hecho puede generar diversos tipos de responsabilidad. Si estamos hablando de un hecho delictivo, lo correcto es de emitir una denuncia o presentar una denuncia. Eso es lo correcto. Y en ese sentido, no necesito yo comunicar al trabajador si es la denuncia. Pero resulta que esta denuncia también genera una responsabilidad administrativa. Entonces, lo que yo debo hacer es, obviamente, si es que yo tengo dentro de mi empresa establecido un reglamento en donde dice estas conductas también son pasibles de sanción disciplinaria administrativa y tienen como sanción, por ejemplo, la destitución, eh, yo estoy en la obligación que al momento de incorporar un trabajador o al momento de tener yo mi reglamento, tenga que notificar este reglamento al trabajador. Tiene que ser de conocimiento. Y como consecuencia de eso, yo le notifico un cargo incriminatorio a nivel administrativo, ya no penal. Lo penal lo ve la fiscalía ya. Y yo o la empresa o el representante de la empresa puede constituirse dentro del proceso penal como actor civil para buscar una indemnización civil. Pero dentro de la empresa, en sede administrativa, en sede interna, yo le notifico cargos incriminatorios de tipo administrativo. Y le doy un plazo, por ejemplo, para que él en 5 días me dé un descargo, diga lo que tenga que decir, y en función a eso y a las pruebas que yo pueda aportar, obviamente yo le notifico a él, no solamente con el hecho, sino con las pruebas que tengo sobre ese hecho, y después de eso, obviamente, yo establezco si debo imponer la sanción o no. De imponer la sanción, yo ya seguí de manera legal esta destitución. ¿Okay? Y como consecuencia de esto también, o paralelamente, puedo yo iniciar el proceso laboral para solicitar qué cosa. En principio, la indemnización y la retención de los beneficios. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? En principio, el reglamento, contar con un reglamento me faculta a mí de poder realizar ese tipo de acciones. Segundo, me faculta a mí tener un plazo rápido, establecer un procedimiento idóneo. ¿Para qué? Para darle la posibilidad de defenderse, y esto permitiría que yo esté respetando un derecho de defensa y el debido proceso o el debido procedimiento para que pueda imponer una sanción. Y luego esto a mí, como empresa o para la empresa, no le genere un traspié que pueda dar cabida a una demanda laboral, inclusive, en contra de la empresa. Porque se han dado casos, ¿no? Se han dado casos que a veces por una mala actuación de la empresa se termina adicionando a una demanda de beneficios sociales, una demanda de despido arbitrario, por ejemplo, ¿no? Entonces, para evitar esto, es importante tener la reglamentación adecuada, idónea dentro de la empresa, pero esta documentación, ¿quién me la va a realizar? Pues tiene que ser un abogado especializado. Tiene que ser una persona que conozca estos temas, elabore una reglamentación y un procedimiento idóneo con los plazos necesarios para ejercer una defensa, con los plazos necesarios para que yo pueda imponer una sanción y evitar posteriores perjuicios a la empresa, más de las que ya el hecho mismo de haber sufrido el hurto o la mala administración ya ocasionó. Espero que eso haya podido resolver o responder a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta más de repente de algún participante?
De no haber más preguntas, quiero agradecerle al abogado Tomás Torrejón por la charla que nos ha dado el día de hoy y la apertura para que le podamos hacer las preguntas sobre el tema tratado. Quiero agradecerles también a todos ustedes por su participación en este espacio, a la empresa Tuesta Bullón Grandes Abogados y Consultores por darnos y permitirnos tener a estos expertos en los temas para que puedan resolver todas las preguntas que ustedes tengan. Les recordamos que la SNI genera esos espacios y tendremos un nuevo calendario para el 2025. Les dejé el grupo de WhatsApp en el que nosotros usualmente difundimos la información y también esperamos que hayan aprovechado toda la información que se les ha brindado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gracias, todos. Hasta Fernanda, luego. y gracias a todos los que se han conectado en este conversatorio. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a Tomás. todos. Muchas gracias. Gracias. Les recordamos que la grabación de la charla será enviada también a los correos electrónicos que han registrado al momento de ingresar la información en el link, y también se les va a compartir la PPT del abogado Tomás Torrejón para que la puedan utilizar en caso de ser necesario. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.